La religión romana. Los romanos venían de Roma y poco a poco fueron conquistando distintos territorios que formaron parte de su nuevo imperio. No creían en un único dios, sino que pensaban que había muchos dioses y que cada uno se encargaba de hacer funcionar una parte del mundo, porque sus creencias giraban en torno a los fenómenos naturales. No le imponían sus dioses a los pueblos conquistados y muchas veces eran ellos los que adoptaban dioses. Introdujeron el culto a los dioses del Olimpo y asimilaron a las divinidades romanas con las griegas, cambiándoles los nombres. A partir del contacto con los etruscos, comenzaron a atribuirles aspectos y pasiones humanas a las divinidades. El dios más importante era Júpiter, considerado el rey de los dioses y además el dios del trueno y de la tormenta. Por eso los romanos pensaban que cada vez que había una tormenta, Júpiter estaba enojado con ellos, por algo malo que habían hecho. También creían que por ser el rey de los dioses podía influir con los demás dioses, para que sus vidas fueran bien en general y encontraran la felicidad. La religión era muy importante en la vida de los romanos. Tenían 4 tipos de cultos. El culto popular era un culto de carácter agrario realizado por las personas más humildes que trabajaban en el campo, al aire libre con cantos y danzas, en honor a las divinidades agrarias, para pedirle a los dioses que les proporcionaran buenas cosechas y que no hubiera sequía. El culto privado o doméstico era el que se realizaba en los hogares y bajo la dirección del pater familias. En cada casa romana había una especie de altar con algunas divinidades que eran importantes y que estaban consagradas al cuidado de ese hogar. Les hacían ofrendas y mantenían una llama encendida como símbolo de protección. El culto oficial o público era el que se llevaba a cabo en los templos y con la participación de sacerdotes. Había plegarias y sacrificios colectivos, practicaban el rito de la adivinación y con él trataban de interpretar la voluntad de los dioses examinando las vísceras de un animal sacrificado o el vuelo de las aves. El culto al emperador. Cuando moría un emperador, los romanos lo divinizaban, convirtiéndolo en un dios. El nacimiento de Cristo. Marcó un cambio en la forma de medir el tiempo en épocas del emperador Augusto en la región de Palestina. Cuando Jesús se hace mayor, comienza a decir que él es el Hijo de Dios, pero no del dios Júpiter, en el que creían los romanos, sino de otro dios nuevo. Al principio los romanos no le hicieron mucho caso, pero él, junto con sus 12 apóstoles, comenzaron a difundir un nuevo mensaje religioso, donde todas las personas eran iguales, debían amar y perdonar.
ser caritativas y realizar acciones justas, para conseguir la vida eterna después de la muerte. Los pensamientos del cristianismo chocaban con las características de la sociedad romana, que se basaba en la desigualdad, la esclavitud y las costumbres guerreras. Poco a poco los cristianos van siendo cada vez más, y entonces los que creían en los antiguos dioses romanos los ven como una amenaza. Teniendo 33 años, los romanos crucificaron a Jesús porque temían que provocara una rebelión entre los judíos. Los cristianos eran vistos como súbditos rebeldes que se negaban a adorar al emperador como a un dios, siendo perseguidos, ejecutados y entregados a las fieras en sangrientos juegos. Esto cambiará. Allá por el año 312 después de Cristo, con la aparición del emperador Constantino, que advirtiendo la importancia del cristianismo, decide aceptar a sus seguidores, poniéndole fin a las persecuciones y dándole comienzo a la libertad de cultos, mediante el Edicto de Milán del año 313. Finalmente, en el año 391, cuando el emperador Teodosio se pasa al cristianismo, lo estableció como la religión oficial del imperio.